Javier Ruiz había estado ausente 4 meses. Solo 4. Al regresar, el paisaje era el mismo, los pinos altos, el lago sereno, el viento susurrante entre las cumbres de la Sierra Nevada. Pero algo andaba mal. No del tipo que se ve a simple vista, sino del que se siente en las entrañas. Como si alguien hubiera pisado terreno ajeno sin derecho alguno. Condujo por el viejo camino forestal justo después del mediodía. El sol cortaba blanco y duro a través de las nubes primaverales que se disipaban. El grava aún estaba medio helado por el invierno andaluz, que no suelta prenda fácilmente. Se agarra incluso cuando el calendario dice que ya debería haber cedido. La cresta de la sierra seguía en su sitio, con pinos oscuros inclinados contra el cielo frío, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Su parcela de 2 hectáreas yacía quieta. Honesta. Como siempre. Esa tierra no era solo algo que poseía, era algo que se había ganado. Un sueño construido a fuego lento. Una promesa que se hizo a sí mismo años atrás: un día edificaré un lugar donde nadie me diga cómo vivir. Y lo decía en serio. La cabaña aún no estaba construida. No la de verdad. Solo tenía un refugio portátil. Un cobertizo y un pequeño generador envuelto en lona para protegerlo de la nieve. No era gran cosa. Pero era suyo. Cada metro cuadrado suyo. Y lo había echado de menos más de lo que admitiría. Aparcó cerca del claro. Apagó el motor y bajó. El aire era cortante. Pero no amargo. El tipo de frío que despierta. No que hiere. En algún punto del lago oía gansos charlando. Bajo y perezoso. Como si no tuvieran prisa por ir a ningún lado. Se quedó allí un minuto. Solo respirando. Dejando que el silencio se filtrara en él. Pero el silencio no era parejo. Algo en él parecía retenido. Como si la tierra esperara a ver qué notaba primero. Se dirigió hacia la verja. Un simple marco de madera que había montado él mismo con un taladro manual y un nivel que nunca se mantenía recto. No era lujosa. Pero era robusta. Recordaba el sudor que le costó hundir esos postes en el suelo rocoso. Recordaba sentirse orgulloso. De esa manera callada en que un hombre se siente cuando construye algo con sus propias manos y no tiene que decir ni pío al respecto. Pero esa verja no estaba bien. La bisagra izquierda, de acero sólido, estaba doblada hacia afuera como si algo la hubiera empujado con fuerza. No un ciervo. No un árbol caído. Fuerza. Fuerza pesada. Sintió que la mandíbula se le tensaba. No lo pensó. Lo supo. Alguien había estado en su tierra. Del tipo que no le importaba que no fuera suya. No dijo nada. Solo se quedó allí. Con la palma en la madera fría de esa verja rota. Y escuchó el viento moviéndose entre los pinos. Y se hizo una promesa en silencio: si alguien había tomado lo que era suyo, lo recuperaría. No pidiendo. No suplicando. No esperando que otro salvara el día. No. Lo manejaría él mismo. Como siempre. Desenganchó lo que quedaba de la verja y la empujó despacio. Escuchando el gemido del metal. Sonaba a dolor. Como algo forzado más allá de lo que estaba hecho para soportar. El suelo más allá estaba revuelto, tierra arañada. Agujas de pino aplastadas. Grava desplazada. Huellas pesadas. Anchas. Profundas. Demasiado para una furgoneta. Demasiado afiladas para equipo de finca. No. Esto era maquinaria. Industrial.
Alguien había traído una pala cargadora aquí arriba. Caminó por el sendero hacia el claro donde había apilado sus troncos. Paso a paso. Algo apretado y agrio se le instaló en la garganta. Había pasado meses planeando esto. No solo la cabaña, sino la fuente de la madera. No quería vigas baratas de aserradero llenas de nudos y bolsas de savia. Quería pino laricio de altura. Crecimiento seco. Recto. Fuerte. Madera paciente que no se torcía con las estaciones. Encontró un aserradero en Granada que cortaría a sus especificaciones. No solo cortar. Marcar. Porque era un hombre cuidadoso. Cada tronco tenía un sello quemado en el grano final. Una H pequeña seguida de 5 números. Nada fancy. Solo lo suficiente para decir, esto es mío. Lo pagué. Lo reclamé. Recordaba el olor del quemado cuando marcaron el primero, savia de pino. Dulce y ahumado. Elevándose en el aire frío. Se sentía bien. Se sentía correcto. Esos troncos no eran solo material de construcción. Eran el inicio de algo que había esperado mucho tiempo. Y entonces llegó al claro y no había nada. Solo un terreno baldío de grava aplastada. Aún nivelado. Aún cuadrado. Aún esperando una cabaña que ahora tardaría mucho más en existir. Se quedó allí. Sin moverse. Sin hablar. Sin respirar por un segundo. El espacio donde habían estado los troncos estaba mal. Como una sonrisa sin dientes. El suelo contaba la historia clara si sabías leerla. Se arrodilló y presionó la mano contra la tierra. Fría. Seca. Sólida. Pero las impresiones eran frescas. La cargadora no había venido hace mucho. Las huellas se inclinaban ligeramente hacia la línea de árboles donde había ensanchado un camino de giro el otoño pasado. Alguien había usado ese mismo camino para cargar los troncos en un remolque. Lo que significaba que quien lo hizo conocía el terreno. Los puntos de acceso. Cómo entrar y salir sin atascarse. No al azar. No desesperado. Calculado. Sus yemas rozaron la grava y notó algo pequeño atrapado entre dos piedras. Una astilla de pino. Curvada. Fresca. No desgastada. Uno de sus troncos debía haberse raspado al levantarlo. Sostuvo esa astilla entre el pulgar y el índice. Era nada. Y era todo. La mandíbula se le apretó. Podía sentir el pulso en las sienes. Un tambor lento y pesado. Alguien no solo había robado madera. Había robado tiempo. Había robado trabajo. Había robado pedazos de su vida ganados hora a hora. Euro a euro. Año tras maldito año. Donde habían estado apilados los troncos. Aún veía el patrón de su peso en la grava. Un contorno tenue como tiza alrededor de un cuerpo. Tragó saliva una vez. Fuerte. Luego se volvió hacia el lado del refugio donde había instalado 2 cámaras de sendero activadas por movimiento. Y se congeló. Las cámaras seguían allí. Pero la caja de conexiones a la que alimentaban. La que había sellado contra el clima el mismo. Colgaba abierta como algo muerto. Los cables estaban cortados limpios. Corte recto. Sin deshilachados. Sin marcas de mordidas. Corta alambres. Precisión. Propósito. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Y no temía ser atrapado. No gritó. No maldijo. No tiró nada. Eso viene después. Cuando la adrenalina rebosa el punto de contención. Pero ahora mismo. Estaba frío.
helado. Se levantó despacio. Caminó de vuelta a su camioneta. Abrió la puerta. Se sentó y apoyó ambas manos en el volante. Luego llamó a la Guardia Civil. Cuando el operador respondió, habló con calma. Demasiada calma. Quizás. Me llamo Javier Ruiz. Parcela 14B. Sierra Este. Reporto un robo. Uno grande. No. No herramientas. Madera. 40 troncos. Cortados. Aserrados. Marcados y entregados. Sí. Tengo prueba de compra. Sí. Esperaré. Cuando colgó, miró el claro vacío y dijo en voz baja. Lo suficiente para que el viento casi se lo llevara. Quien me quitó esto piensa que lo dejaré pasar. Sonrió entonces. Pero no había amabilidad en ello. Van a aprender quién soy. El agente llegó poco menos de 2 horas después. Eso es rápido para nuestra comarca. Lo suficiente para decirme que no pensaban que era un borracho llamando por leña perdida. Su patrulla rodó despacio. Cautelosa. Neumáticos susurrando en la grava. Bajó. Cerró la puerta con cuidado. Como si el aire alrededor pudiera romperse. Era joven. Más de lo que esperaba. Quizás a finales de los 20. Cara un poco desgastada. Pero no por la edad. Por la vida llegando más rápido de lo preparado. Se presentó como agente Carlos. Voz firme. Apretón de manos sólido. No del tipo que intenta probar algo. Solo haciendo su trabajo. Cuéntame lo que pasó. Dijo. Y lo hice. Caminamos la propiedad. Le señalé las huellas de la cargadora. La base de grava. La astilla. Los cables cortados de las cámaras. No interrumpió. No apresuró. No me dio bobadas educadas. Solo escuchó. Cuando llegamos a la caja de conexiones, se agachó y tocó los extremos cortados con el dorso del dedo. Corte limpio. Dijo. Sí. Respondí. Eso no es vandalismo. No. Dije. No lo es. Se levantó. Miró el claro como yo lo había hecho al principio. Notando la ausencia. Notando el silencio. Lo equivocado. Dijiste 40 troncos. Pino laricio. Aserrados. Sí. Dijiste cada uno marcado. Sí. Sello quemado. Así es. Lo anotó todo despacio y prolijo. Luego soltó un largo suspiro. No frustrado. Solo real. ¿Sabes? Aquí fuera cuando algo se lleva. La mayoría de las veces se queda ido. Lo miré. No enfadado. Solo firme. No esta vez. Me sostuvo la mirada un segundo. Y algo pasó entre nosotros. No amistad. No comprensión. Solo el conocimiento compartido de lo duras que pueden ser las cosas. Caminó el perímetro de nuevo. Tomando fotos con su teléfono oficial. Se inclinó. Midió la profundidad de las huellas con su bolígrafo. Lo vi hacer los cálculos: peso, carga, dibujo, ancho. No era descuidado. No era perezoso. Solo limitado. Sin cámaras. Sin semáforos. Sin vecinos a grito pelado. Solo pinos. Camino. Cielo.
Paraíso de ladrones. Cerró su libreta. Lo archivo hoy. Dijo. Pero quiero ser directo contigo. ¿Sin matrícula? ¿Sin avistamiento? ¿Sin testigo? Va a ser lento. Lento está bien. Dije. No tengo prisa. Solo no abandono. Su boca se torció como si casi sonriera, pero no. Nos dimos la mano. Se dirigió a su patrulla. Luego se detuvo. Se volvió. Dijiste que te fuiste a finales de diciembre. Sí. ¿Y volviste ahora? Hoy. Asintió. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Sabía tu horario o sabía que no estabas? No adivinaban. Estaban seguros. Eso se asentó en mi pecho como una piedra. Alguien vigilaba mi tierra. Alguien sabía cuándo golpear. Dio un corto asentimiento. Luego se fue. Grava salpicando bajo los neumáticos. Me quedé allí mucho después de que se fuera. Escuchando el viento de nuevo. El silencio aún equivocado. El claro aún vacío. La verja aún rota. Y me di cuenta de algo importante. Esto no era un robo al azar. Era intencional. Preciso. Confiado. Lo que significaba que quien tomó mi madera creía que se saldría con la suya. Y quizás. Solo quizás. Lo habían hecho antes. Pasaron 3 días. 3 días quietos. Pesados. De espera. Los pasé ordenando recibos. Verificando registros de pedidos. Revisando Footy viejo de dron. Caminando la propiedad una y otra vez solo para grabar la realidad en mi mente. Para que nunca hubiera duda de lo que había estado allí y lo que se había llevado. No dormí mucho. No hablé mucho. No salí de la propiedad excepto por combustible y café. No era duelo. El duelo es blando. Esto era algo más afilado. Al cuarto amanecer. El deshielo había convertido el camino de tierra en barro blando. Estaba apurando el último sorbo de mi termo de café cuando oí neumáticos en la grava. El furgón de correos. No recibo mucho correo allí arriba. No a menos que pida algo. Así que cuando la cartera me dio un sobre blanco simple. Sentí el frío antes de mirarlo. La dirección de remitente decía Asociación de Vecinos de Sierra Blanca. Sierra Blanca. A 3 kilómetros al sureste. Un lugar con el que no tenía negocio. No lazos. No obligaciones. Si has vivido en el campo. Sabes cómo son esas comunidades, fachadas de vinilo. Senderos asfaltados frescos. Reglas importadas empaquetadas como valores vecinales. Carritos de golf fingiendo ser guardianes de la frontera suburbana. No mi mundo. No mi gente. Abrí el sobre con el pulgar. La carta dentro estaba mecanografiada. Limpia. Seca. Sin palabras de más. Estimado propietario. Se le notifica que la madera almacenada en su parcela se considera cosechada ilegalmente de la ladera forestal protegida al este de Sierra Blanca. Dicha madera ha sido recuperada y reasignada para beneficio comunitario pendiente revisión ambiental. Podrían seguir pasos legales adicionales. La leí 2 veces. Luego una tercera. Sentí algo apretarse en el pecho. No shock. No confusión. Reconocimiento. No solo me llamaban ladrón. Decían que tenían derecho a entrar en mi tierra. Tomar lo que poseía y decirme que les debía gratitud por ello. Reí. No del tipo que compartes. Del que sube de algún lugar profundo y antiguo.
Me apoyé en el capó de mi camioneta y reí hasta que la risa ya no era graciosa. Hasta que se sacudió en algo más. ¿Ira? Sí. Pero debajo. Algo más frío. Más estable. Esto no era ignorancia o error. Era estrategia. No defendían la naturaleza. Construían una historia. Una historia donde yo era el villano y ellos los justos. Y contaban con que me plegara. Fuera razonable. Lo dejara ir. Miré la carta un buen rato. El viento agitando los bordes del papel ligeramente. Luego la arrugué en la mano. Y el sonido que hizo se sintió como hueso rompiéndose. Subí a mi camioneta y conduje. No rápido. No imprudente. Solo recto. 3 kilómetros al este. Sierra Blanca surgió como un espejismo suburbano, céspedes recortados. Vallas blancas. Un lago artificial reflejando un cielo demasiado limpio para las intenciones sucias debajo. Su centro comunitario estaba al final del cul-de-sac. Una gran caja beige fingiendo importancia. Al aparcar. Noté cómo la gente que pasaba me miraba. No con miedo. No con curiosidad. Despectivos. Como si ya supieran mi historia. Como si hubieran oído cosas. Ahí me golpeó. La carta no era el comienzo. Era el medio. Ya habían contado a todos quién era yo. Ya habían enmarcado la narrativa. Ya me habían pintado como el problema. Esto no era robo. Era borrado. Borrar los troncos. Borrar la verdad. Borrar la autonomía de un hombre que no quería pertenecer a sus reglas. Me quedé fuera de las puertas del centro comunitario. Respirando despacio. Dejando que el aire frío de la sierra llenara mis pulmones y estabilizara mis manos. Si entraba enfadado. Perdería. Si entraba ruidoso. Confirmaría su historia. Así que lo dejé asentarse. Dejé que mi pulso se calmara. Dejé que el silencio volviera a algo que pudiera usar. Luego abrí la puerta y entré en la guarida del león. El centro comunitario olía a limpiador de limón y café rancio. Del tipo de lugar construido para comidas compartidas. Inscripciones en comités y discursos que nadie escucha. Una mesa plegable cerca de la puerta tenía una bandeja de galletas de azúcar en forma de pinos pequeños. Pasé sin ralentizar. La sala de reuniones ya estaba medio llena. Sillas en filas prolijas. Todas facing un podio de plástico al frente. Las paredes eran beige. Siempre beige en lugares así. Beige es un color que dice, no destaques. No hables alto. Encaja. No me senté. Me quedé atrás. Botas plantadas en el linóleo. Brazos cruzados sueltos. No me ocultaba. No posaba. Solo quería que ellos. Todos. Me vieran. Sintieran mi presencia. Las cabezas se volvieron como una ola en un campo de trigo. Algunos me reconocieron. Algunos fingieron no. Algunos apartaron la vista demasiado rápido. Y entonces entró ella. Carmen Rocafuerte. A mediados de los 50. Chaqueta un poco apretada en los hombros. Pelo rociado rígido en un casco perfecto. Sonrisa brillante. Pulida y completamente vacía detrás de los ojos. Del tipo de sonrisa que dice, estoy al mando. Y lo disfruto. Taconeó por el suelo y subió al podio. Golpeó el micrófono con una media risita que decía que lo había hecho muchas. Muchas veces. Buenas tardes a todos. Comenzó. Toda calidez y encanto comunitario.
Gracias por estar aquí en nuestra reunión mensual de la Asociación de Vecinos de Sierra Blanca. Antes de empezar, me gustaría reconocer a un invitado hoy. El señor Ruiz. Gesturó en mi dirección. Todas las cabezas se volvieron de nuevo. Pero no me moví. No asentí. No les di nada. Carmen sonrió como si acabara de atrapar un animal salvaje y planeaba domarlo frente a un público. Como muchos sabéis. Continuó. Ha habido un malentendido respecto a madera encontrada cerca de nuestra ladera este protegida. Nuestro subcomité ambiental ya ha documentado el daño y recuperado la madera para evaluación. Recuperar. Evaluar. Palabras tan suaves. Educadas para el robo. Siempre esconden la violencia en lenguaje cortés. Pulsó un botón y un slideshow cobró vida detrás de ella. Fotos granosas de laderas de pinos. Close UPS de corteza. Una toma borrosa de madera apilada que reconocí al instante. Esos eran mis troncos. Movidos. Almacenados. Manejados. Usados. Verlos en esa proyección se sintió como alguien señalando un miembro que me habían quitado y preguntando al salón si era legítimo. No dije nada. Solo observé cómo la sala absorbía la narrativa que ella tejía. Como si mi presencia fuera solo un detalle menor en su guión. Pero el guión se torció cuando abrí la boca. No alto. No agresivo. Solo firme. Esa madera es mía. Marcada. Pagada. Documentada. La sala se congeló. Carmen parpadeó. Su sonrisa se tambaleó un segundo antes de recomponerse. Señor Ruiz. Esto es una reunión comunitaria. Si tiene preocupaciones, puede presentar una queja formal. No era una invitación. Era un despido. Pero no me fui. Me quedé. Y eso fue suficiente para plantar la semilla de duda. La reunión continuó. Pero el aire había cambiado. Murmullos. Miradas laterales. Una tensión que no estaba en la agenda. Al final, cuando la gente se dispersaba, un hombre mayor se acercó. Barba gris. Ojos cansados pero agudos. Se llamaba Héctor. Dijo en voz baja. Trabajaba en la asociación como técnico. No todo el mundo está de acuerdo con cómo se manejan las cosas aquí. Murmuró. ¿Mañana? Revise su correo electrónico. No pregunté más. Solo asentí. Héctor se fue, fundiéndose en la multitud como si nunca hubiera hablado. Al día siguiente. Llegó el correo. Un archivo adjunto, exportación de Slack de la asociación. Mensajes internos. No podemos dejar que construya esa cabaña. Si termina, los parcelas no asociadas empujarán. Los troncos han sido movidos. Mantengamos la historia consistente. El ángulo ambiental funciona. Era prueba. Prueba cruda. Innegable. Héctor había arriesgado su trabajo por esto. No por mí. Quizás. Sino por cansancio de ver el poder torcido. Llamé a mi abogada. Julia Mendoza. Voz calmada. Mente afilada como un cuchillo de sierra. Esto no es solo robo. Dijo. Es abuso de autoridad. Vamos a por ellos. Presentamos la demanda ese mismo día. No por venganza. Por justicia. Por restaurar lo que se había torcido. Los días se convirtieron en semanas de preparación. Julia reunió todo, contratos de compra. Facturas del aserradero. Logs de ruta GPS del transportista.
Fotos timestampadas. Declaraciones del capataz del aserradero confirmando las marcas quemadas. Añadimos el export de Slack. Prueba irrefutable. Carmen y su asociación respondieron con contrademandas, violación ambiental, intrusión en propiedad protegida, difamación. Pero eran castillos de arena. Sabíamos que se derrumbarían con la marea de hechos. El día de la inspección judicial. Llegamos al sitio de construcción de su pabellón comunitario. Un esqueleto de vigas alzándose contra el cielo de la sierra. Olor a madera fresca y a serrín. Los trabajadores pararon cuando nos vieron, yo. Julia. La detective Marta Kenny de la Guardia Civil. Y 2 agentes. Carmen llegó. Pelo perfecto. Sonrisa perfecta. Voz dulce como azúcar pero con veneno. Detective Kenny. Dijo como saludando en una feria. ¿Qué os trae por aquí hoy? La detective no perdió un aliento. Realizamos una verificación ordenada por el Tribunal de la Incautación de Propiedad y Origen del Material. Apártese. Carmen rió. De verdad rió. Oh. Detective. Esto es un malentendido. Esa madera es nuestra. Claramente. No dije nada. Solo avancé. Puse la mano en el grano final de la viga más cercana y barrí un poco de aserrín con el pulgar. H21974 quemado oscuro en la madera. El silencio rompió como vidrio. La sonrisa de Carmen no cayó. Su cara solo dejó de saber cómo sostenerse. La detective habló primero. La construcción se detiene. Efectiva inmediatamente. Los trabajadores bajaron herramientas. Algunos retrocedieron. Algunos parecieron aliviados. Y dije. Lo suficientemente bajo para que solo ella oyera, no solo robaste madera. Robaste tiempo. Y pensaste que nadie lo notaría. Carmen no respondió porque no había nada que decir. El sitio de construcción se quedó quieto. Como un bosque cuando un depredador sale del matorral. Silencio inmediato. Absoluto. Martillos bajados. Voces cortadas a mitad de frase. Los trabajadores no parecían confundidos. No realmente. Solo atrapados en la gravedad del error ajeno. La gente siempre sabe cuando está demasiado cerca de la verdad. La detective indicó a uno de los agentes. Comenzó a fotografiar la marca quemada en la viga. Cada disparo metódico y preciso. Del modo en que trabaja alguien que entiende que la evidencia no es solo documentación. Es historia tallada en tiempo real. Carmen vio el obturador clicar con una sonrisa apretada que no pertenecía a una mujer confiada. Pertenecía a alguien ensayando compostura para no ahogarse. Esa marca no prueba nada. Dijo. Su voz tensa en los bordes. Aún dulce. Aún posada. Pero más delgada ahora. Como la escarcha en marzo. Visible pero derritiéndose si miras lo suficiente. Los troncos fueron cosechados impropiamente de la ladera protegida. Los reclamamos. Ya estaban en violación. La detective se volvió hacia ella con el lento, calmado cansancio de alguien que ha oído cada mentira al menos 2 veces. Señora Rocafuerte. Dijo. Tenemos el contrato de compra original. Manifiesto de envío. Los de ruta GPS del transportista. Fotografías timestampadas y declaraciones grabadas del capataz del aserradero confirmando el marcaje. Puede llamarlo reclamación. Yo lo llamo incautación sin autoridad. Carmen mantuvo su sonrisa. Pero la piel alrededor de los ojos se tensó. Estaba fuera de guión. No hablé. No aún.
Este era un momento para la verdad. No para ruido. El capataz. Hombros anchos. Curtido. Con una barba que probablemente fue roja antes de que la vida la volviera gris. Avanzó, frotándose las manos. Miró de la detective a Carmen. Luego a mí. No sabíamos. Dijo. Voz baja. Solo nos dijeron que la asociación había comprado madera recuperada de conservación ambiental. Pensamos que todo era legal. Asentí una vez. ¿Sin ira? Sin culpa. Los trabajadores rara vez saben con qué construyen. No es culpa tuya. Dije. Exhaló. Hombros relajados. Su equipo se miró. Algunos avergonzados. Algunos aliviados. Algunos solo listos para irse a casa. Carmen se volvió hacia él. Su compostura agrietándose como hielo bajo bota. No le hables. Siseó. Pero el capataz ya había salido de su sombra. No era suyo ya. Esa fue la primera fractura. La vi pasar en tiempo real. No ruidosa. No teatral. Solo un cambio. El poder dejando un cuerpo y volviendo a su centro legítimo. La detective levantó un portapapeles y le dio a Carmen una hoja. Esto es la orden judicial temporal. Dijo. Cualquier construcción continuada viola una orden del tribunal. Además, los materiales que coinciden con la documentación serial están sujetos a incautación inmediata y retenidos como evidencia. ¿Qué significa eso siquiera? Espetó Carmen. Su voz finalmente quebrándose. Significa, dijo la detective lenta y pareja, que no tocas esta madera más. Carmen dio un paso adelante, apuntando con una mano rígida, temblorosa hacia mí. Él planeó esto. Está manipulando toda la situación para dañar esta comunidad. Finalmente hablé. Mi voz no subió. Ni una vez. Carmen. Si quisiera dañar esta comunidad, habría callado y dejado que terminaras este pabellón. Dejado que se alzara como monumento a tu robo. Dejado que todos se reunieran bajo él. Y un día, cuando la verdad saliera, recordarían quién lo construyó y de qué estaba hecho. Su boca se abrió. Pero no hubo palabras porque no había defensa que resistiera la verdad de la prueba. Puedes argumentar sentimientos. Intenciones. Pero no puedes argumentar hierro quemado en madera. Los trabajadores comenzaron a empacar herramientas. El pabellón quedó medio esqueleto. Medio cadáver. Atrapado a mitad de aliento entre construido y no construido. Una cosa que ahora nunca sería lo que envisionaban. La detective se volvió a mí. Transportaremos y etiquetaremos un conjunto de muestras suficiente para probar coincidencia material. El resto queda aquí hasta que el tribunal finalice la disposición. Asentí. Pero miraba a Carmen. Ella calculaba duro. Su mente moviéndose rápido. Engranajes rechinando bajo estrés. No era del tipo que colapsa aquí. Era del tipo que retrocede. Reagrupa y ataca desde otro ángulo. Entonces llegó su hijo. Alto. Quizás 30. Botas de trabajo caras sin arañazos. Chaleco de construcción que parecía planchado. Mandíbula que nunca había conocido la satisfacción de apretar antes de lanzar un puño. Del tipo de hombre que hereda apuestas que no ganó. Caminó directo a Carmen. Ojos en mí todo el tiempo. ¿Qué pasa? Preguntó. Pero no era una pregunta real. Era una demanda. Carmen se inclinó. Susurrando.
Pero los susurros viajan cuando la culpa está en la habitación. Nos acusa. Dijo. No. No acusaba. ¿Probaba? Él avanzó demasiado cerca. Tratando de intimidar. No me moví. Me miró de arriba abajo. ¿Crees que vas a ganar esto? Finalmente lo miré. No como amenaza. No como desafío. Solo como un hombre que ha enfrentado cosas más altas. No creo. Dije. Sé. Parpadeó una vez. Confusión. No miedo aún. Eso vendría después. Abrió la boca de nuevo. Algo sobre abogados. Contrademandas. Daño a reputación. No lo dejé terminar. Simplemente levanté la mano y apunté. No a él. No a Carmen. A la viga con H21974. El silencio tragó todo. Un silencio del que no sales hablando. Un silencio que sabe cosas. Él retrocedió. No mucho. Lo suficiente. Y esa fue la segunda fractura. Carmen agarró su brazo fuerte. Él se soltó. La tercera fractura. La estructura de poder que había sostenido este lugar por años. Comenzaba a deshacerse. No con un estruendo. Con verdad. Lenta. Implacable. Desgastando el engaño como agua a través de piedra. La detective terminó su documentación. Su agente etiquetó las vigas. El capataz firmó declaraciones confirmando su descubrimiento. Todo hecho limpio. Legal. No triunfante. Solo correcto. Cuando terminó. Me volví para irme. Carmen gritó detrás. Voz afilada. Desesperada. Casi chillona. ¿Crees que esto ha acabado? No me volví. No necesitaba. No. Dije. Recién empieza. Y caminé. Botas firmes en la grava. Viento frío cortando el lago. El pabellón medio construido atrás como monumento al momento en que la verdad finalmente salió a la luz. El juzgado de Granada no parece gran cosa desde fuera. Ladrillo rojo. Escalones estrechos. Ventanas no lavadas desde invierno. Pero las salas de audiencia no necesitan arquitectura grandiosa para cambiar vidas. Solo puertas que se cierran detrás. La mañana de la audiencia era fría lo suficiente para ver el aliento. Pero no tanto como para picar. Un día de transición. Invierno yendo. Primavera probando suerte. Conduje antes del amanecer. Aparqué en el lote de grava sobrante y me senté un momento con el motor apagado. El silencio no era pesado esta vez. Era calmado. No entraba en lo desconocido. Sabía exactamente qué esperaba al otro lado de esas puertas. Verdad. Y la verdad no necesita apresurarse. Julia llegó unos minutos después. Traje gris pizarra. Pelo recogido. Ojos claros y enfocados. No preguntó cómo me sentía. Ya lo sabía. No necesitamos ganar su aprobación. Dijo mientras subíamos los escalones. Solo mostrar los hechos. Eso es todo lo que tengo. Dije. Eso es todo lo que necesitamos. Dentro. La sala ya estaba medio llena. No con apoyos. No con enemigos. Solo gente. Curiosa. Cautelosa. Esperando ver qué historia aguantaba. Carmen se sentó en la mesa de la defensa. Traje azul marino oscuro y una sonrisa más frágil que la última vez.
Su hijo al lado. Mandíbula apretada. Como si aún creyera que era salvable si fruncía el ceño lo suficiente. Su abogado era alto. Pulido. Sobreconfiado. Del tipo que cree que el tono importa más que la verdad. Me miró una vez despectivo y luego no miró más. Ese fue su primer error. El juez Rivera entró. Hombre alto con pelo plateado y la postura de quien ha pasado la vida escuchando más que hablando. Tomó asiento. Ajustó sus gafas y comenzó. Oigamos al demandante. Julia se levantó. Su voz no subió. No posó. No vendió nada. Simplemente presentó contratos de compra. Facturas del aserradero. Documentación de marcas quemadas. Logs de ruta GPS. Imágenes de dron. Mis fotos. La orden judicial de emergencia. Cada pieza dispuesta como piedras cruzando un río. Crucebel. Paso a paso. Sin salto de fe requerido. Luego vinieron las fotos del pabellón. El número serial. Quemado. Visible. Innegable. Por primera vez. Carmen no parecía una reina. Parecía alguien dándose cuenta de que el suelo debajo no era suelo. El abogado de la defensa trató de desafiar las fotos. Alegando problemas de cadena de custodia. Misidentificación. Daño potencial o alteración. Julia esperó a que terminara. No argumentó. Simplemente llamó a la detective Marta Kenny al estrado. Marta habló como solo alguien sin nada que probar habla. Clara. Simple. Directa. Confirmó la inspección del sitio. Confirmó la incautación. Confirmó la coincidencia de marcas quemadas. Confirmó la calidad de los registros del aserradero. Confirmó los cables cortados de las cámaras. Confirmó las impresiones de neumáticos. Y luego dijo la frase que rompió la espalda de la defensa: no hay evidencia alguna de que el demandante cosechara madera de la ladera de Sierra Blanca. Pero hay evidencia directa y documentada de que la asociación removió madera de su propiedad. El silencio lavó la sala limpia. Luego vinieron los mensajes internos. El regalo callado de Héctor. El export de Slack. Julia los proyectó en la pantalla. Una línea a la vez. No podemos dejar que construya esa cabaña. Si termina, las parcelas no asociadas empujarán. Los troncos han sido movidos. Mantengamos la historia consistente. El ángulo ambiental funciona. El abogado de Carmen saltó. Objetando. Citando privacidad. Fuente impropia. Autenticidad. El juez levantó una mano. Solo una. Siéntese. Dijo. El abogado se sentó. Carmen miró la pantalla. Manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos blanquearon. Por primera vez desde que empezó. Parecía más pequeña. No débil. Solo humana. Su hijo se removió en el asiento. Mandíbula flexionando. Aliento rápido. Las primeras grietas de realización formándose detrás de sus ojos. Esto no era malentendido. No error de papeleo. Era robo. Coordinado y deliberado. Julia terminó con una frase simple: el demandante no perdió madera. Perdió tiempo. Perdió confianza. Perdió el derecho a construir su hogar en paz. Y los demandados tomaron esas cosas sin remordimiento. Sin teatralidad. Sin ira. Sin floritura. Solo verdad. El abogado de la defensa se levantó y comenzó a hablar. Palabras suaves. Practicadas. Huecas.
Habló de beneficio comunitario. Confusión administrativa. Límites superpuestos. Buenas intenciones. Habló 13 minutos. Nadie recordó una sola frase porque todos en esa sala habían visto la marca quemada. Habían visto los logs de mensajes. Habían oído a la detective. ¿Sabían? El juez ajustó sus gafas y habló con el peso de alguien sin interés en ser dramático. Fallo a favor del demandante. Carmen exhaló. Pero no era alivio. Era colapso. El juez continuó, la asociación actuó fuera de su autoridad. La incautación fue ilegal. Se pagará restitución. El proyecto de construcción se detiene indefinidamente y la demandada. Señora Rocafuerte. Enfrentará procedimientos penales separados. El mazo sonó un golpe seco. Del tipo que cierra capítulos. Carmen no me miró. Su hijo sí. No con odio. Con comprensión de consecuencias. Del tipo que llega lenta y luego de golpe. Julia cerró su carpeta. No triunfante. Solo hecha. Salimos del juzgado a una mañana gris que se sentía un poco más ligera. Al llegar a los escalones. Se detuvo y me miró. No ganaste porque luchaste duro. Dijo. Ganaste porque te negaste a mentir. Asentí. No sonreía. Pero podía respirar de nuevo. La nieve se derritió de verdad en abril. No los deshielos falsos. Los que el invierno recupera solo para recordarte quién manda. Sino el zou real. Del que ablanda el suelo y trae olor a pino mojado y tierra fría. Fue cuando llegaron los nuevos troncos. Mismo aserradero. Mismo corte. Mismo pino laricio de altura. Mismas marcas quemadas seriales. Mi marca ganada. No argumentada. Estuve allí cuando el camión retrocedió a la base de grava. El conductor. Tipo mayor con cara curtida por el sol. Bajó de la cabina y me miró como si ya supiera la historia. Solo asintió una vez. Asentí de vuelta. No se necesitan palabras alrededor de la madera. Solo manejarla. Alquilé un sistema de cámaras solares esta vez. Luces de inundación activadas por movimiento. Alertas a mi teléfono. Batería de respaldo para días nublados. No por miedo. Sino porque la tierra merecía mejor que ser robada de nuevo. También adopté un perro del refugio en Granada. Mestizo grande con pelaje áspero y ladrido que llevaba. Dijeron que se llamaba Pedro. Lo renombré Karma porque a veces el universo necesita ayuda recordando quién debe qué. Karma me seguía por todo el claro. Al cobertizo. Alrededor del pozo de fuego. Dormía junto a los troncos como si entendiera exactamente qué significaban. Quizás lo hacía. La cabaña no se alzó de golpe. Nada que valga la pena se construye así. Primera semana. Pilares de fundación y grado dependiente. Segunda semana. Vigas de umbral en la primera capa. Tercera semana. Esquinas entalladas y ajustadas. Trabajo lento. Honesto. Vecinos. Vecinos reales. No tipos de asociación. Paraban a veces con cerveza. Tarta o manos extra. Nadie pedía nada. Nadie me decía cómo debería verse. Solo ayudaban donde se necesitaba. Eso es comunidad. No un libro de reglas. No un comité. Solo gente. El verano creció alrededor nuestro. El lago se aclaró. Gansos trajeron crías. Y la cresta brillaba oro en las tardes tardías. El marco de la cabaña tomó forma. Vigas de techo.
Cabrios. Piso bajo pies que me recordaba con cada paso, esto es mío. No porque lo compré. Porque lo construí. Cuando las paredes estaban arriba. El techo sellado y las ventanas enmarcadas. Guardé una pieza del trabajo para el final, la viga central sobre la chimenea. La lijé suave. Barrí el polvo. Encendí el hierro quemador hasta que brilló el mismo naranja que recordaba del aserradero. Y tallé la frase lenta. Firme. Letra por letra, no todo el mundo sabe con quién se mete. Retrocedí al terminar. Karma levantó la cabeza y ladró una vez. Afilado y seguro. Como puntuación. No reí. No lloré. Solo me quedé allí y dejé que el silencio de mi tierra me sostuviera. El mismo claro donde algo se había llevado. El mismo claro donde algo ahora se había restaurado. La cabaña no era solo una estructura. Era una declaración. No gané porque la ley me protegió. Gané porque no me fui. Y esa es la parte que nunca esperan. No el golpe. No la evidencia. No el caso. El quedarse. El no doblarse. El no dejar que otro escriba tu historia. Construí mi hogar y vivo en él. Ese es el fin de la lucha y el inicio de algo más.